Finalmente ocurrió hoy, viernes 25 de julio. Juana Rivas entregó a Daniel, su hijo menor, a Francesco Arcuri, su padre, cosa que debería haber ocurrido el martes pasado y que fue absolutamente imposible. Buena gente, mi nombre es Valentina Ortiz, bienvenidos nuevamente a mi canal de Error y vamos con este video simple de actualización de lo que estuvo pasando. El martes pasado, el día donde supuestamente tenía que tener lugar la entrega del menor de Daniel por parte de Juana Rivas a su padre, a la única persona que la justicia determinó como capaz de cuidarlo, después de la segunda sustracción parental que ejerció Juana Rivas con su hijo, hice ese video actualizando lo que estaba pasando y poniéndonos un poco al día de todo lo que había ocurrido en el último tiempo, refrescándonos la memoria y recordando por qué Juana Rivas terminó por ser considerada una persona incapaz de criar a su hijo, no solo por haberlo secuestrado 2 veces, sino además por maltratos reiterados y manipulaciones hacia el menor que buscaban destruir el vínculo con su padre. Si quieren más contexto sobre eso o están un poco perdidos, les recomiendo que vayan y se miren ese video íntegro porque ahí están todos los detalles minuciosamente analizados para que entendamos y volvamos a recobrar la memoria y tengamos la memoria fresquita a la hora de evaluar lo que está pasando ahora y lo que finalmente pudo convertirse en lo más parecido posible a un final feliz, por lo menos para este menor, para Daniel, porque la situación de Gabriel, el hermano mayor, es completamente diferente y aunque sí creo que se puede solucionar en el futuro, va a ser muchísimo más difícil. No imposible, pero sí muy, muy complicada de resolver, de sanar el daño que Juana Rivas le hizo a Gabriel, su hijo mayor. Primero que nada, vamos a celebrar lo que pasó hoy, que es lo que debería haber pasado el martes pasado. Se pudo entregar a Daniel, a Francesco Arcuri, están de camino a Italia. Por suerte, de momento no han habido interferencias, esperemos que no las haya, esperemos que Daniel pueda llegar a Italia de la forma en la que se lo merece, que pueda recobrar su vida, sus vínculos, sus amigos, su afianzamiento que tenía ya, su colegio, su club de fútbol y que no se lo vuelva a desarraigar de la forma en la que se lo desarraigó 8 meses atrás cuando viajó a España para Navidad y Juan Arcuri decidió volver a secuestrarlo. Pero vamos a hacer un pequeño recorrido de todo lo que pasó desde el martes hasta el día de hoy. Si bien la noticia ya la tenemos, vamos a ver cómo ocurrió todo. Y es que las informaciones empezaron a filtrar al toque de que ocurrió lo que realmente nadie quería que ocurriera, pero era esperable, que Juana Rivas no iba a entregar al menor. Bueno, las 4 horas de presión del hijo del menor de Juana Rivas en el punto de encuentro familiar. ¿Cómo se dieron estas 4 horas desde que Juana Rivas llegó con el menor al punto de encuentro hasta que se terminó por ir de vuelta con su madre? Y su padre se tuvo que ir solo del punto de encuentro sin su hijo. Hay un informe completo que el correo que este medio ha podido acceder a él y contárnoslo. 4 horas de presión para un niño de 11 años. El pasado martes, el hijo menor de Juana Rivas acudió al punto de encuentro familiar de Granada para que tras 7 meses de separación, 8 casi, se efectuara la entrega de a su padre, Francesco Arcuri, quien tiene la guardia y custodia. Las circunstancias que vivieron en aquel centro los profesionales, trabajadores sociales y psicólogos públicos provocó que el juzgado de primera instancia 3 de Granada, que había ordenado la entrega, aplazara a mañana el procedimiento. Ideal, que es el medio original que tuvo acceso, ha tenido acceso al informe oficial del punto de encuentro familiar que se ha remitido al juzgado, donde se expone la presión vivida. Los acontecimientos que se producían dentro del servicio se daban a conocer rápidamente entre las personas que permanecían en los alrededores del punto de encuentro. El menor, aunque se negaba a marcharse con su padre, se mostraba más tranquilo en cuanto se quedaba a solas con la psicóloga pública, sin su hermano como acompañamiento. Intentos frustrados por parte del personal asociado a Juana Rivas de grabar los hechos o interrupciones del examen al menor. Vamos a leer cómo fue esta situación cronológicamente, que realmente fue terrible, aterradora. No me cabe en la cabeza cómo se permite que un menor de 11 años tenga que atravesar todo esto.
Bueno, empezamos con 20 minutos en la calle. La intensa jornada en el punto de encuentro del pasado martes arrancó a las 9:30 horas. En primer lugar, accedió al centro una pareja de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pertenecientes a la unidad de familia para apoyar al equipo técnico. Francesco Arcuri llegó antes de lo previsto. Juana Rivas compareció acompañada de su asesora jurídica, Paqui Granados, y su abogado. Los técnicos le preguntaron por el paradero del menor, a lo que ambas respondieron que no sabían que venía detrás de ellos. Apuntaron a que el menor no quería entrar. La madre se mostró nerviosa, mantuvo que no podía respirar y su abogado procedió a llamar al 112 para solicitar asistencia sanitaria. Pasados 20 minutos después, el menor de 11 años accede a las dependencias con su hermano mayor de 19 y una psicóloga privada. Es decir, primero llega Juana Rivas con Paqui Granados, su asesora jurídica feminista de cabecera, y su abogado, y 20 minutos después llega su hijo, el que debía ser entregado a su padre de 11 años, con su hermano mayor de 19 y una psicóloga privada. Los profesionales les explican que deben intervenir con el pequeño, a lo que ambos se negaron a dejarlo solo. El menor solicitó que su hermano lo acompañara y los funcionarios públicos accedieron a ello, lo permitieron. La psicóloga privada se marchó. De forma paralela a esto, los servicios sanitarios proceden a atender a Juana Rivas. Juana Rivas dice que se empieza a sentir muy mal. El abogado de Juana Rivas llama al 112, llama a la ambulancia y los servicios sanitarios la atienden. En la intervención con el menor, los dos hermanos se mostraron muy nerviosos y el pequeño refirió que tenía miedo y que no quería irse con su padre. Advirtió que no lo podían dejar con su maltratador. El mayor relató también presuntos episodios de malos tratos. Se proponen los hermanos que acceda el padre para que el menor exponga cómo se siente. Ante esta situación, un técnico se marcha momentáneamente para explicarle la situación a Arcuri y la psicóloga privada del italiano acompaña el servicio en su intervención. Vamos a aclarar cómo a lo largo de esta cobertura que estamos haciendo de todo lo que pasó, vamos a ver cómo todo lo que estamos viendo ahora casi que ha sido una coreografía, un ensayo, una escena montada por Juana Rivas y su defensa para conseguir el resultado que en ese momento obtuvieron, que era no entregar a Daniel, pero que hoy, por suerte, no han podido repetir. Piden al mayor que abandone la sala. La intervención con los hermanos se prolonga durante 1 hora para tratar de facilitar el proceso para la entrega del pequeño. El niño mantuvo una postura hermética y solicitaba que lo escucharan porque quiere quedarse allí. Los profesionales dirigen la conversación a temas triviales para rebajar la tensión. Ante la dificultad de separar a los hermanos para que los trabajadores pudieran realizar su trabajo, los profesionales piden la colaboración del mayor. El menor comienza a respirar de forma agitada, pide ayuda, una ambulancia y volver a casa. Logran calmar al niño, pero esta vez es el mayor quien se agita y recrimina a los trabajadores que el chico se va a ir con un maltratador. Es decir, consideremos lo que viene pasando hasta ahora. Primero llega la madre y la madre se agita y pide que se llame a una ambulancia que efectivamente se termina llamando. Luego el menor se agita y pide que llamen a una ambulancia. Cuando el menor se calma, ahí es el mayor el que se agita nuevamente. Acá se agita todo el mundo por turnos. Bien. Logran calmar al niño, pero esta vez es el mayor quien se agita y recrimina a los trabajadores que el chico se va a ir con un maltratador. Daniel rompe otra vez a llorar y da puñetazos sobre la mesa. Pide que acuda la policía y los técnicos acceden a que entre en la ludoteca. El agente y los profesionales, tras varios minutos de tensión, piden al mayor de 19 años que abandone la sala después de explicarle cómo será la intervención en solitario con el hermano de nuevo. Es decir, a todo esto ya ven cómo el menor se mantiene agitado ante la presencia de su hermano, que su hermano no está colaborando de ninguna manera para que el niño se relaje, sino todo lo contrario, y le piden al hermano mayor que se retire. Una vez que el hermano mayor se marcha, se genera un ambiente de confianza y el menor se observa más tranquilo. Se expone que debe irse con su padre y el pequeño comprende lo que se dice. En ese momento, el hermano irrumpe en la ludoteca de manera brusca, saltándose las indicaciones de la policía y el equipo técnico. El hermano mayor muestra resistencia, pero finalmente abandona la ludoteca. Ante la imposibilidad de llevar a cabo la entrega del menor, se propone al niño si su padre puede entrar al menos a saludarlo. El chico accede con la condición de que se mantenga la distancia física. La psicóloga privada de Arcuri le explica la situación al padre y en el momento en el que Arcuri va a entrar a saludar al niño, los profesionales del centro advierten que la psicóloga privada de Juana Rivas saca su teléfono móvil con la intención de grabar,
por lo que los técnicos le recuerdan la prohibición de tomar imágenes. Es decir, en cuanto el niño, en cuanto Daniel sale del control de su ambiente materno, ya sea de su madre, su feminista de cabecera, Paqui Granados, su hermano mayor, etcétera, el niño se relaja y accede a ver a su padre. Luego de este recorrido también vamos a ver en qué puntos exactamente, en qué conductas y en qué palabras dichas por el propio Gabriel, el hermano mayor, podemos ver hasta qué punto el propio Gabriel, el hermano mayor, fue previamente condicionado y manipulado por Juana Rivas, por su madre. Es evidente porque en lo que él relata como una verdad se ven mentiras que son constatables por todo el país. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Sigamos con nuestro recorrido. Ligero acercamiento entre padre e hijo. El padre entra entonces a ver a su hijo, que se muestra serio al principio y evita el contacto visual. El progenitor lo saluda de forma verbal y afectuosa, sin obtener respuesta del pequeño. El padre le recuerda los momentos vividos en Italia con fotos y videos. Captan la atención del menor, que asegura que quiere ver a su gato o pescar con el padre y sus amigos, como lo solían hacer. Sin embargo, ante los acercamientos del padre, reitera que quiere quedarse en Granada. Arcuri se agacha y se posiciona a la altura del niño. Al cabo del tiempo, solicita permiso a su hijo para acercarse más y el pequeño accede, permitiendo que el padre le abrace y le acaricie. Los técnicos del punto de encuentro familiar destacan que el niño se muestra tranquilo. El padre comienza a emocionarse y el niño pide quedarse a solas de nuevo con el equipo psicológico público. Eso sí, se despide de su padre con un abrazo. Es decir, el niño que ingresa a este punto de encuentro sollozando con un ataque de pánico y de ansiedad a los gritos diciendo me va a matar, no me dejan paz, no me puedo ir con él, después de que la propia Paqui Granados, feminista de cabecera de Juana Rivas, le dijera grítalo, grítalo ahora, dilo ahora, como si le hubieran dicho que tenía que decir antes. En un momento le dice a Arcuri, cuando lo ve personalmente, a su papá, que sí que le gustaría volver a ver a su gato, que sí que le gustaría volver a ir a pescar con él, e incluso le permite que lo abrace, que lo acaricie, y cuando el papá se va, se despide de él con un abrazo. Al quedarse a solas, vuelve a pedir que entre su hermano. El mayor abraza al niño y le asegura que pase lo que pase, no lo dejará solo. Se escuchan aplausos del exterior. El padre abandona las dependencias y entra la asesora jurídica de Juana Rivas para recoger a los hermanos. Gestionan con los profesionales la salida de los chicos para evitar a la prensa. La asesora asegura a los técnicos que ella ha visto los moretones de los hermanos. La asesora nuevamente, Paqui Granados, feminista de cabecera. Asintiendo la psicóloga privada de Juana Rivas también. La policía pide que no añada más comentarios en presencia de los menores para evitar su afectación. Por último, los técnicos públicos en su informe advierten que durante el desarrollo de la intervención los acontecimientos que se producían dentro del servicio se daban a conocer con rapidez fuera del centro a las personas congregadas. Los profesionales han solicitado a la jueza que en la próxima entrega, prevista mañana, se realice en un lugar neutral que no permita el acceso a terceras personas y agentes mediáticos, evitando la sobreexposición del menor en espacios como comisarías o juzgados. Los funcionarios han demandado que no solo empleen un acompañante con cada progenitor, a los que se citarán en horas distintas, con una diferencia de al menos 15 minutos, que sea suficiente para apaciguar la situación sin eternizar el proceso para el niño. Los trabajadores piden que el menor esté acompañado por psicólogos, trabajadores sociales y agentes para generar un ambiente de confianza. Esto es lo que se dio hoy y también vamos a ver en un ratito, en minutos nada más, cómo fue exactamente el procedimiento que se empleó esta vez para que el resultado fuera exitoso y no se convirtiera en un circo mediático como fue el pasado martes. Vamos avanzando en la cronología. Después de que esto pasara, pasó lo siguiente. La audiencia de Granada, es ahora la audiencia de Granada, imputa a Juana Rivas por sustracción de su hijo Daniel y acoge el criterio de Italia. Le manipula para quedárselo. Esta es la segunda imputación de Juana Rivas por sustracción de menores. Recordemos que la primera es la que se desencadenó en la condena a 5 años de prisión y que luego fue indultada parcialmente por el gobierno bajo el impulso de nuestra queridísima, irónicamente, Irene Montero, que consiguió que se le rebajara la pena a 2 años y medio en un extraño 2 por 1. El tribunal destaca la gravedad de la conducta de Rivas y su deliberada voluntad de incumplir la sentencia italiana que decía que la mujer no tiene respeto por los sentimientos y deseos de su hijo. Esto es tremendo. La Audiencia Provincial de Granada ha decidido este jueves, es decir, ayer de cuando estoy grabando esto,
abrir un procedimiento a Juana Rivas por la sustracción durante los últimos 7 meses de su hijo Daniel. Rivas, por tanto, queda imputada por estos hechos y deberá atender diligencias penales por ello. Es un durísimo auto al que ha tenido acceso el mundo. El tribunal hace suyas las consideraciones de la Corte italiana. Rivas sacó al niño arbitrariamente de su vida en Cerdeña, sin importarle el impacto psicológico sobre él. Y señala que la mujer ha seguido una conducta tendente a alterar el régimen de custodia, reteniéndolo en su compañía con incumplimiento de lo ordenado por la autoridad italiana, a sabiendas de que debía devolverlo. Para ello, según la audiencia provincial granadina, provocó el dictado de una resolución judicial cautelar de un juzgado que se encontraba en funciones de guardia el 7 de enero pasado y con ello consiguió una situación, quedárselo al menor, que se volvió ilícita, cuando un mes después, el 18 de febrero, la Corte italiana resolvió que Daniel debía volver. La audiencia, que responde así a una denuncia presentada por el abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, hace varias semanas, se despacha también con la decisión de la juez que el 7 de enero permitió a Rivas quedarse con el niño en Granada, tachándola de precipitada. Se refiere, quitándole verosimilitud, a la declaración considerada como verdadera por la ministra Cira Rego, cuando Daniel, según la juez, dijo de forma seria y convincente que quería quedarse con su madre. El tribunal llega a poner en duda la decisión de aquella juez de guardia, Susana Vega, teniendo en cuenta, prestemos atención a esto, que menos de un mes antes, el 6 de diciembre, el propio Daniel había dicho al juez de Cagliari en Italia que quería vivir en Cerdeña con su padre y que 2 sentencias habían destacado ya las manipulaciones previas de la madre para destruir el vínculo padre e hijo. Es decir, nuevamente, ¿a qué Daniel tenemos que escuchar? Al Daniel que bajo la presión de una aquelarre de feministas dice que se quiere quedar con la madre, o al Daniel que le dijo al juez de Cagliari y a otro montón de peritos y psicólogos que quería vivir en Cerdeña con su padre hacía menos de un mes. Bueno, continuamos. En cualquier caso, señala la audiencia, a partir del 18 de febrero, Rivas ya sabía que debía devolver a su hijo al padre y se negó a hacerlo, lo que permite abrirle una causa por sustracción de menores. Y se da la circunstancia de que Juana Rivas ya había sido condenada por sustracción de sus hijos en los años 2016-2017, de 16 meses a 2 años y medio de cárcel. Esto que les habíamos comentado al principio y que creo que todo el mundo, en toda España, se acuerda, pero que fue indultada por el gobierno. Pero, ¿cuál era la condición? Claro, como condición para este indulto estaba que no reincidiera en 4 años, lo cual ya en su momento, cuando salió esta condición, resultaba gracioso. Es como, bueno, trata de no volver a cometer este delito en los próximos 4 años. Después, si los cometés después de los 4 años y un mes, si a los 4 años y un mes querés volver a secuestrar a tus hijos, no pasa nada, podés. Es un poco raro esto de no vuelvas a delinquir por ahora, cuando en realidad no se debería delinquir jamás y menos reincidir. Pero bueno, en cualquier caso, Juana Rivas fue incapaz de hacer esto y no se aguantó y terminó por volver a reincidir y volver a cometer el mismo delito en menos de 4 años. Aún no se cumplieron los 4 años desde ese indulto, por lo que ese perdón podría ser revocado. El auto destaca la gravedad de la conducta y la deliberada voluntad de incumplir las sentencias de los tribunales por parte de Juana Rivas. Además, la audiencia hace eco de lo contenido en la sentencia italiana civil del día 18 de febrero y es demoledor. Vamos a ver, escuchemos esto con atención, porque después vamos a escuchar a gente como Miguel Lorente, también feminista profesional, que le da apoyo a Juana Rivas desde hace años, diciendo cosas como que la justicia es claramente androcéntrica. Esto lo dijo en Twitter el día de hoy, que gira en torno a los hombres y que los hombres no tienen que demostrar lo que dicen y que siempre se le quiere a los hombres y las mujeres que se jodan, básicamente. Parafraseando, vamos a ver si tengo acá sus palabras textuales. Sí, miren, lo tengo acá, lo ponemos un segundo. Hoy la justicia ha demostrado lo que la construcción androcéntrica y lo que vemos en las redes a diario, que la palabra de un hombre está muy por encima de la palabra de una mujer, tanto que no necesita investigar para demostrar que ella miente. Ya lo sabe sin investigar, dice. Bueno, volvemos a lo que estábamos leyendo. La audiencia hace eco de lo contenido de la sentencia italiana y es demoledor. Los malos tratos de los que afirma haber sido víctima Juana Rivas y las situaciones intolerables y peligrosas para el menor que denuncia parecen ser el resultado de su voluntad de oscurecer la figura paterna frente a sus hijos y de asegurar su posesión exclusiva sobre ellos. En otro párrafo dice:
Rivas persiste activamente en el empleo de sus hijos en el marco del conflicto contra Arcuri, demostrando no solo que no quiere encontrar ningún punto de acuerdo que haga posible una mínima repartición de la paternidad, sino sobre todo que no tiene ninguna consideración y respeto por las necesidades, sentimientos y deseos de Daniel, quien, por otra parte, como ha señalado Arcuri durante el procedimiento, también ha sido sobreexpuesto a los medios de comunicación sin ninguna justificación, al igual que su hermano. Vamos a volver a contextualizar un poquito para la gente que ande más perdida que una mula en un garage, que no haya visto el video anterior. No sé por qué estoy tan borrosa. Déjenme que busque corregirlo. Mientras tanto les hablo. Se me puso el logo de un compañero. En cualquier caso, no importa. A ver si retoma. Bueno, igualmente lo importante acá no es que me vean a mí, lo importante es que puedan escuchar lo que estamos diciendo. Decíamos, pues, en este contexto tenemos que acordarnos que no solo no hay evidencia en contra de Francesco Arcuri, sino que la evidencia va en contra de la propia Juana Rivas, que durante el tiempo que se dieron los procedimientos y esas investigaciones contra Francesco Arcuri en Italia, se sostuvo un extenuante y riguroso control de la situación en la que vivían los menores, con los servicios sociales apersonándose en la casa donde convivían varias veces por semana, no se los dejaba en paz, jamás se ha demostrado una muestra de maltrato. Todas las pericias realizadas sobre todos los participantes de esta familia iban en detrimento de Juana Rivas y no en detrimento del padre, y que la condena que supuestamente pesa sobre el padre por violencia de género contra Juana Rivas no es una condena por violencia de género, es una condena por conformidad, es decir, donde el propio Francesco Arcuri firmó un papelito diciendo que había cometido los hechos de lo que se les acusaban, al mismo tiempo que retiraba la denuncia que él había puesto contra Juana Rivas en una pelea que tuvieron de forma bidireccional, en un momento en el que Juana Rivas volvió a la casa donde convivían con su hijo antes de que naciera el hijo menor, borrachísima, y ella empezara a gritar y a intentar romper el ordenador de Francesco Arcuri, y él intentando calmarla y ella defendiéndose de esa situación. Finalmente él terminó con más lesiones que ella, los partes médicos así lo constatan, y aún así ella lo denunció por violencia doméstica, él la denunció a ella, y lo que le recomendaron en la justicia de España, irrisoriamente, es que retirara su denuncia, la de Francesco contra Juana Rivas, y que aceptara la conformidad de la denuncia que le estaba poniendo Juana Rivas a él, porque así era más fácil, iba a poder volver a ver a sus hijos rápidamente, etc., cosa que de otra manera hubiera sido distinto. A eso es a lo que el feminismo se lleva agarrando todavía a día de hoy para defender la culpabilidad de Francesco Arcuri. A eso únicamente. A partir de ahí, todos los procesos que se han dado, todos los procesos judiciales han salido favorables para Francesco Arcuri y desfavorables para Juana Rivas, al mismo tiempo que las pericias demostraron exactamente lo mismo. Bueno, continuamos con esto. Entonces decíamos que el niño, Daniel, menor de 11 años, fue sobreexpuesto a los medios de comunicación sin ningún tipo de justificación, al igual que su hermano, que por lo menos su hermano en ese caso ya es mayor de edad. Bueno, vamos a su hermano ahora entonces. El hijo mayor de Juana Rivas, Gabriel, se querella contra su padre por coacciones en el punto de encuentro, con 2 pelotas. Acusa a Arcuri de querer doblegar la voluntad de su hermano menor este pasado martes e insiste en suspender la entrega. El hijo mayor de Juana Rivas ha presentado una querella contra su propio padre, el italiano Francesco Arcuri, y una psicóloga a la que según mantiene la denuncia, habría instado a que compareciera en el punto de encuentro familiar de Granada el pasado martes para doblegar la voluntad de su hermano menor y que admitiera de buen grado irse a Italia para vivir con él, interesando como medidas cautelares urgentes orden de alejamiento y suspensión de la entrega de este, ya que el progenitor tiene la custodia, la cual se pospuso por orden judicial a este viernes en un lugar que garantice la intimidad del niño, lo que pasó hoy que estoy grabando esto. Según el resumen de hechos de la querella a la que ha tenido acceso Europa Press, el menor habría sido sometido el martes por la profesional a un durísimo interrogatorio en el que le combinaba a volver con su padre pese a que éste había expresado claramente su voluntad de no hacerlo, generando al parecer, prosigue, la lógica ansiedad y desasosiego en el niño que repetidamente expresó su malestar, llegando a llorar y suplicar que lo dejaran en paz en varias ocasiones.
excepto cuando se quedaba a solas con los profesionales y su padre, y en ese momento el niño estaba perfectamente bien. Acordémonos de esto porque más adelante, cuando veamos cómo se ha dado la entrega en el día de hoy, vamos a ver lo distinta que fue la reacción del pobre Daniel, que realmente es el más afectado y el más perjudicado por todo esto, a diferencia de lo que está relatando acá Gabriel. Seguimos leyendo. Pese a la petición desgarradora, entre mil comillas, para que la profesional se ausentara y la demanda del querellante de que ayudaran a su hermano, nadie hizo nada al respecto. Unos hechos de los de los que la denuncia especifica que habrían sido testigos los profesionales del punto de encuentro. A su vez, el hermano mayor fue expulsado de la sala, impidiéndole continuar junto a su hermano, pese a pedir el menor que no lo echaran, indica la querella. Fuentes del caso conocedoras, fuentes del caso conocedoras del caso, apuntan a Europa Press que la actitud del querellante, es decir, de Gabriel, del hermano mayor, también habría sido puesta en entredicho en el punto de encuentro, situado en el centro de Granada capital, al haberse, al parecer, extralimitado en lo que corresponde a un familiar que no es el padre ni la madre en una operación de este tipo. Es decir, claro, es el hermano mayor y es entendible que quiera hasta cierto punto llegar a participar de lo que estaba pasando. Pero extralimitarse es actuar en el rol de la madre o el padre, incluso si fuera el rol de la madre o el padre, también sería extralimitarse, pasarse de los límites de lo permitido. Ahora voy a hacer mejor lo voy a decir ahora porque me veo capaz de olvidarme. No sé quiénes han tenido la oportunidad de ver el video que subí el día de ayer sobre un caso en Argentina, el caso de los Ghisoni, que aunque piensen que no tiene nada que ver con esto, sí, ya los que me conocen saben que soy Miti argentina, Miti española, por eso hablo de casos en ambos lugares. Pero el caso de los Ghisoni es muy parecido a este caso que estamos viendo ahora en España. Son casos paralelos, desde mi punto de vista, el caso de Juana Rivas versus el caso de los Ghisoni. Acá en Argentina, por suerte, me parece una buena práctica, tenemos la costumbre de apodar a los casos en función de las víctimas y no en función de los perpetradores, como ocurre en España. Andrea Vázquez es el nombre de la madre de los hermanos Ghisoni en Argentina y de Pablo Ghisoni, que es el padre, el originalmente denunciado por Andrea Vázquez. La situación es muy similar, donde dos chicos fueron manipulados brutalmente en contra de su padre. Uno de ellos, al igual que Gabriel, se posicionó con la madre férreamente contra viento y marea, mientras que uno de ellos el mayor pudo posicionarse con su padre porque vio la realidad de lo que estaba sucediendo y se dio cuenta de las enormes manipulaciones a los que lo sometían. Ahora, el hijo que durante todo este tiempo se posicionó con su madre y que públicamente salió a defenderla, con 23 años, es decir, mucho más grande que Gabriel en este caso, pudo salir públicamente a arrepentirse y a decir que la madre lo había manipulado y que se arrepiente de todo lo que está pasando. Les recomiendo después, si tienen tiempo, ir a ver ese video porque van a encontrar las similitudes y ojalá que se pudieran llegar a copiar en el mejor de los sentidos. Bueno, entonces continuamos con esto. Sea como sea, el hijo mayor pide en su querella ante el juzgado de guardia de Granada en la que recaiga por reparto o que se tomen de manera urgente como medidas cautelares orden de protección para el menor de tal modo que se impida al padre a comunicarse con él por cualquier medio o aproximarse al mismo a menos de 200 metros. O sea, recapitulando, lo que le gustaría a Gabriel, el hermano mayor, es que después de que la madre secuestró al menor en un viaje que le tocaba como unas vacaciones para pasar la Navidad con su mamá, y de retenerlo 7 meses, casi 8, en contra de todos los ordenamientos jurídicos que se habían mandado, ahora, tras que esa fuera la parte que incumple lo que se había dictado de que el martes se tenía que entregar al menor, sea el padre el que se le ponga una orden de protección contra él para que el padre ya directamente no se pueda comunicar con su propio hijo. Igualmente se solicita que se deje sin efecto la orden de entrega del menor prevista para este viernes por el supuesto gravísimo padecimiento psicológico que las presiones psicológicas para que acepte marcharse a Italia estarían provocando en el niño. Refiere en este punto al relato de forma detallada de los malos tratos físicos y psíquicos que le infringe su padre en su declaración del 7 de enero de 2025, prestada ante el juzgado de guardia de Granada y que además ha manifestado en múltiples ocasiones y ante distintas autoridades su voluntad de permanecer en su casa de Maracena con su madre y con su hermano por el miedo que tiene. Cosa que, ya hemos visto, no es así. En diciembre, menos de un mes antes de que el niño se quedara finalmente con su madre por decisión de esta en Granada, el niño, Daniel, había manifestado
al juzgado de Cagliari, en Italia, que quería vivir con su papá. Esta querella se produce después de escribir una carta a cualquier autoridad competente de España este jueves para que eviten la entrega de su hermano menor de 11 años al padre, que tiene pendiente un proceso judicial por supuestos malos tratos en el ámbito familiar en Italia. Este proceso judicial del que se habla es un proceso judicial que se remonta a una causa que le habían iniciado en el año 2019, relatando los mismos supuestos hechos por los que una y otra vez fue absuelto. Es una causa empujada sin ningún tipo de sentido y en la que muy probablemente, no hago futurología, pero viendo cómo han ido las cosas hasta ahora, vuelve a tener el mismo resultado que tuvo hasta ahora, la absolución absoluta, valga la redundancia. Bueno, siguiendo con esto, pequeño detalle, esta denuncia, esta querella que le puso Gabriel, el hermano mayor, a Francesco Arcuri, en cuestión de horas fue archivada. Maravillosamente fue archivada. Continuamos. El hijo mayor de Juana Rivas, Gabriel, dice que a Arcuri le quitaron su custodia, pero la justicia asumió que ella le manipulaba. Bien. ¿Se acuerdan que hace nada, hace unos minutos les decía que después íbamos a ver con hechos y palabras exactamente en qué punto se demuestra que Gabriel, el hijo mayor, también ha sido profundamente manipulado por Juana Rivas, por su madre? Bueno, ha llegado el momento, vamos a ver eso. El joven pide ayuda para que su hermano exponiendo su caso, pero la sentencia de 2022, cuando él dejó a su padre, dice que la madre había favorecido un proceso de alienación de la figura paterna. Estos son los tres, por si no les habían visto la cara. Nuevamente, a la izquierda, Gabriel, hermano mayor, 19 años. En el medio, censurado, de 11 años, Daniel. Y nuestra queridísima Juana. Gabriel, el hijo mayor de Juana Rivas, de 19 años, ha pedido en una carta que antes de que mañana viernes se efectúe la entrega de su hermano de 11 años al padre, el italiano Francesco Arcuri, lo escuchen y atiendan su miedo a 5 acciones para evitar que sea demasiado tarde. La justicia italiana ya determinó en 2022 que el entonces menor estaba alienado por la madre con un pormenorizado estudio psicológico. No sé qué más quieren. Recuerden a Miguel Lorente hace unos minutos que lo estábamos leyendo diciendo que esto es una cuestión de que le creen a la palabra del padre. No, ya se determinó una y otra vez por diversas pericias que la madre no solo no está en condiciones de criar a sus hijos y de cuidarlos, sino que además se ha demostrado una conducta alienante por parte de la madre para destrozar el vínculo entre el padre y sus hijos. Bueno, cuando hablan del menor, en este caso están hablando de Gabriel, el mayor, y que estaba alienado por la madre, y le hicieron un pormenorizado estudio psicológico que lo demostraba. En esta nueva misiva, hecha pública por la plataforma de apoyo a Juana Rivas y dirigida a cualquier autoridad competente de España, Gabriel relata 5 años de supuestos abusos y de maltrato con su padre, y dice, hasta que tuve el valor de defenderme a los 16. Ojito, vamos a escuchar esto. Dice Gabriel, eran tan evidentes mis heridas cuando pedí ayuda que no podían esquivar la situación. Le quitaron mi custodia a Francesco y le obligaron a devolverme a mi casa en España, señala. Pero esto no fue así. Si Gabriel supuestamente está escribiendo esta carta públicamente y está diciendo esto públicamente es porque él realmente está convencido de que los hechos transcurrieron de esa manera. Él cree fervientemente que a su papá le sacaron la custodia. En realidad no fue así. A Francesco Arcuri no le quitaron la custodia de su hijo mayor, según la propia sentencia italiana del año 2022. Según la psicóloga imparcial, la madre abdujo y consiguió atraer al menor a su estatus de víctima, triangulándolo en el conflicto con su padre. Tanto los jueces como el propio Arcuri estimaron en todo caso que el joven de 16 años podía elegir con quién vivir y Gabriel se fue a Granada. Nadie le sacó la custodia. Las pericias en esa sentencia dictaminaron que Gabriel había sido profundamente manipulado por parte de su madre, pero que aún así era mayor de 16 años y por tanto podía elegir con quién quería vivir. Entonces él se fue a Granada con la madre. Mientras tanto, Gabriel a día de hoy piensa que a su padre le sacaron la custodia. Pues bien, en realidad se lee textualmente la sentencia de 2022 a la que tuvo acceso este periódico, que Gabriel estaba entonces alineado con la madre, a quien percibe como frágil y a proteger, y su relación con su madre era patológica, ya que carece de reciprocidad y se basa en el control y el deseo de complacerla. La lectura de la sentencia de hecho es demoledora. Las declaraciones realizadas por Gabriel sobre la agresividad ejercida por el padre hacia él parecerían estar más relacionadas con un conflicto parental que con una experiencia real del menor. Se lee. Es decir, las pericias constatan que no existían. Según la psicóloga imparcial,
no existían esas supuestas situaciones relacionadas con agresividad. Quien sigue el documento considera que durante el periodo de interrupción de la relación padre-hijo, es decir, en la sustracción del año 2016-2017, la madre ha favorecido consciente o inconscientemente la estructuración de un proceso de alienación de la figura paterna. O sea, que Juana manipuló a sus hijos durante esos 16 meses que los tuvo a su merced y Gabriel terminó comprando esa versión. Como consecuencia de eso y en esos mismos parámetros, Gabriel dice ahora, 3 años después, que su padre miente sobre él. Lo mismo que ya hizo con mi madre, agrega. Pero la única verdad es que desde que cumplí los 18 años, lucho en los tribunales para salvar a Daniel. A ese hombre lo juzgarán en Italia en menos de 2 meses por malos tratos continuados hacia nosotros durante años, continúa la carta, en la que traslada su confianza en que el juicio se celebrará contra él el próximo 18 de septiembre en Italia por presunto maltrato hacia sus hijos, que lo condenen, porque la fiscalía aporta muchas pruebas irrefutables, dice él en su carta. Pero en realidad, los trabajadores sociales visitaron la casa de Arcuri y los niños semanalmente durante años sin percibir malos tratos de ningún tipo. Además, más de una docena de denuncias previas fueron archivadas por falta de evidencias e incluso las denuncias que se juzgarán en septiembre ya han sido descartadas en vía civil por la Corte que otorgó de nuevo la custodia en exclusiva a Arcuri e incluso por la Fiscalía de Menores en enero. No obstante, Gabriel, alineado con su madre y su condición de víctima, eh, Juana Rivas abandonó el punto de encuentro, acuérdense, con un supuesto ataque de ansiedad en una ambulancia, concluye, no permitan que lo ceden y entreguen mañana, como hicieron conmigo hace 8 años. Escuchen a Daniel antes de que sea demasiado tarde. La entrega, fijada inicialmente para el martes, pues fue aplazada para el día de hoy. Bueno, continuamos con esto. Francesco Arcuri realizó una entrevista para el diario El Mundo diciendo, ya perdí a un hijo así, manipulado, y no voy a perder a otro. Debo proteger a Daniel y lo voy a hacer. Me he encontrado un niño diferente del que dejé en España en diciembre, dice la expareja de Juana Rivas, que admite sorpresa por el lavado de cerebro sufrido por Daniel. De pequeño no entendía por qué su madre le decía que le pegaba. Ojito, porque esto es increíble y lo vamos a ver. La pregunta principal que le hace el periodista Kiko Alcedo, le mando un abrazo, dice, ¿cómo está? Mal, responde Francesco Arcuri. La verdad, no me imaginaba a mi hijo tan afectado por esta manipulación en solo 7 meses. No lo imaginaba. Algo tan brutal como lo que he visto hoy, no. Le preguntan, ¿cuánto tiempo ha podido verle? Apenas 5 minutos. En cambio, han dejado a su hermano estar reventándole la cabeza con todo eso que dice su madre durante 3 horas. Yo lo escuchaba bombardeándole desde la habitación de al lado hasta que pasaron 45 minutos. Yo no me di cuenta de que era mi hijo mayor hablándole al pequeño. Fue una impresión enorme. Gabriel sonaba cargado de odio y Daniel lo repetía. Es tremendo. ¿Cómo se vive algo así, Francesco? Le preguntan. He escuchado a Gabriel hablándole a su hermano 2 horas sin parar delante de las psicólogas, destilando odio. Y cuando lo he visto 5 minutos después de esas 2 horas de su hermano, yo ya no podía hacer nada. No entiendo cómo esto ha sido así. Creía que el proceso era que el niño salía de la esfera del progenitor y entraba en la del otro, pero en todo momento han dejado el equivalente a un progenitor a su lado, quizás a la persona más alienante para él ahora mismo. Y la verdad, en esa labor de manipulación, su madre lo habría hecho peor. Se habría derrumbado. Él lo ha hecho como un soldado. Hablando de Gabriel, por supuesto. Dice que el niño que dejó el 19 de diciembre en España no es este, no, aquel era un niño que vivía en el amor, mío y de todos en Carlosforte, querido por todos, y desde luego por mí, un niño al que era imposible ver enfadado. Tengo 100 mensajes hoy de la gente del pueblo, todos preguntando. Un niño que crece con amor es así, y hoy vi un niño triste, enfadado, con odio. No reconoció cosas de 10 años de vida. Le enseñaba fotos y yo le decía, ¿pero qué te he hecho? No me contestaba, estaba como hipnotizado, perdido. Es muy duro para mí como padre, muy duro. Sinceramente te quieres morir. Le preguntan, hace años él ya le preguntaba si usted le pegaba, sin saberlo. Ojito a esto es importantísimo, a mí se me cayó la mandíbula. Responde Francesco, sí, cuando era más pequeño, a veces no tenía claro si la verdad era la realidad o la que le decía su madre. El niño Daniel le decía, papá, ¿tú me pegas? Y ¿yo? Dímelo tú. Y él, no, tú no me pegas, pero entonces, ¿por qué lo dice mamá? Vivía como en dos realidades. ¿Qué le digo yo a un niño así? En fin, si quieren ver esta entrevista completa, maravillosa, se las recomiendo. Es una entrevista del Mundo. Pero vamos a continuar para que esto no se alargue demasiado.
Hablan de cómo se ha vivido esto mismo, él ha vivido esto mismo ya antes con el hermano mayor, con Gabriel, etc. Finalmente, vamos avanzando en el tiempo. La jueza del caso de Rivas censura la sobreexposición de Daniel y el fiscal excluye de la entrega a Paqui Granados y al hijo mayor. Esto para el día de hoy. El fiscal deplora el acompañamiento al menor después de que Granados, recordemos, su feminista de cabecera, llegara a gritarle, para que propalara presuntos maltratos a su padre ante todos los medios congregados. Dilo ahora. Lo ocurrido ayer no puede repetirse. Semejante exposición del menor no puede volver a tener lugar y la ejecución, la entrada del padre debe producirse. No hay más. El aplazamiento no es para valorar nada, es para hacerlo. Este viernes y hacerlo bien, porque se ha demostrado que el punto de encuentro familiar no fue el lugar adecuado. Así de taxativa se mostró en la mañana de este miércoles Cristina Luis, la magistrada de instrucción número 3 de Granada, sobre la entrega de Daniel Arcuri. El Mundo ha accedido al contenido de la reunión en la que se discute el lugar de la entrega por dos fuentes. Se habla de la exposición sobre lo nocivo que es para el niño el acompañamiento por parte de la feminista de cabecera, Paqui Granados, e incluso del hermano mayor, Gabriel, de 19. El fiscal así llegó a pedir que solo formen parte del dispositivo los padres, un letrado por cada parte y el menor. Bueno, bien, vamos a ir directamente a cómo se dio la operación que tuvo lugar el día de hoy. Y acá nos acercamos al final feliz. Finalmente, ya era hora. Una operación jaula para dar esquinazo a la asesora de Juana Rivas, a Paqui Granados, feminista de cabecera, y garantizar la entrega del menor a su padre. Objetivo, una entrega ordenada, sosegada y limpia de interferencias, alejada del siniestro aquelarre del martes pasado y acorde con los derechos de Daniel Arcuri, de 11 años. Una entrega secreta, una especie de gincana. Se hará en 2 citas con final desconocido hasta el último momento, para dar esquinazo a las miradas ajenas y las manipulaciones al niño, y convertir el trance en el reencuentro por orden judicial de un padre y su hijo, manipulado por la madre, según los propios jueces italianos. Eso, no poco, es lo que pretende lograr hoy la juez Cristina Luis y que vamos a aplaudir, se ha dado con total éxito. Para zanjar los últimos 7 meses del menor retenido en España, que le acaban de valer a la madre, Juana Rivas, una imputación por sustracción del niño, otra vez, por lo que ya fue condenada e indultada. Una entrega sin centenares de medios en las puertas y sin Paqui Granados dando mítines y gritando al menor, dilo ahora. La juez lo menciona explícitamente y sin Gabriel Arcuri, el hermano mayor de Daniel, de 19 años, haciéndole de regidor en sus protestas presuntamente ensayadas y coreografiadas. Una entrega de verdad, sin teatros y sin inducciones al menor. Por ello, la magistrada llama a la madre en el escrito al que ha accedido el Mundo a hacer lo necesario para que Daniel comprenda la inevitable entrega, la acepte y no se transmita al menor otro mensaje que la obligatoriedad de cumplir. Es decir, nada de trucos. Arcuri no solo es el custodio en exclusiva, según los jueces italianos, sino que también es el único progenitor que puede cuidar del menor. Para ello, para que la cosa no devenga en un circo loco, el juzgado ha establecido un sistema de doble llamada que pretende evitar las concentraciones de apoyo en la puerta, la jarana de psicólogos y familiares en torno al niño y el veremos si es inevitable, veremos si inevitable chaparrón mediático. Según ha podido saber este diario, y evitando concretar para no publicitar el proceso, Rivas y Arcuri han sido citados a primera hora de la mañana, con media hora de diferencia, en un lugar al que deben llegar en vehículo particular y no a pie, y entrar directamente por el garaje. Rivas debe acudir allí con Daniel y acompañada únicamente de su abogado, y el auto incluye textualmente el nombre de su letrado, extirpando claramente del lance a su consejera áulica, la directora del Centro de Atención a la Mujer de Maracena, Paqui Granados, quien expuso al menor al grito de dilo ahora el pasado martes en una escena surrealista. El niño además deberá llevar sus enseres para poder viajar a Italia, que el martes había aparecido sin maleta, cosa que también sorprende a la juez, porque si lo que se sabe es que el niño tiene que ser entregado, debería haber aparecido con una maleta y apareció sin nada. Media hora después será el turno de Arcuri, con los mismos criterios de llegada e igualmente solo con su letrado, Enrique Zambrano. Ahí se les comunicará a ambos dónde se va a producir la entrega real a lo largo de la mañana y cómo deberán acudir, recalcando la magistrada a petición del fiscal que deberán hacerlo sin interrupciones y sin interferencias. Todo se desvelará a última hora para evitar problemas y también la presencia de Gabriel Arcuri, a quien Daniel ha culpado de manipularle contra el padre en los últimos años y que según las sentencias italianas fue abducido por una condición de víctima exagerada e instrumentalizada por parte de su madre.
La juez desliza con elegancia cómo en el pasado martes la manera en la que Rivas, Granados y Gabriel Arcuri se manejaron en el punto de encuentro familiar fue contraproducente, influyendo el excesivo acompañamiento en el desarrollo de la diligencia hasta el punto de reseñarse que no se dejaba solas a Daniel porque literalmente lo van a convencer para que se vaya. ¿Qué sigue? Sobre la entrega fallida y el uso de Daniel por parte de Rivas. Lo sucedido respecto al menor, su intimidad y propia imagen no puede repetirse en ningún caso. Se evidenció una sobreexposición innecesaria y altamente nociva para el menor, que se vio incluso abocado a intervenir ante los medios de comunicación a la voz de dilo, habla o grita, generando una situación de angustia al menor. Y se despacha acerca de la actitud obstruccionista y nada colaborativa de Juana Rivas. Se indica por las personas técnicas del punto de encuentro que la progenitora accedió sin ir acompañada del menor y al preguntarle por él se empleó, de nuevo, el auto evita mencionar por su nombre a Paqui Granados, la expresión de ella ha venido, ya ha cumplido. Ya ha quedado claro que la justicia española, advertida por la italiana, no se cree los lloros de Daniel, manipulaciones de la madre que no respeta sus sentimientos. Rezaba la sentencia del pasado febrero y que el niño debe volver con su padre, único progenitor que puede cuidarle, a Cerdeña. Ahora solo hay que conseguirlo. Estas que estamos viendo ahora son las imágenes que se veían de los medios de comunicación que lograron conseguir la información de dónde se iba a dar la entrega de los menores, pero que no ha tenido demasiados resultados por el hecho de que se dictó que se diera todo a través del parking, a través del garage, para que no tuvieran acceso a los medios de comunicación ni se sobreexpusiera innecesariamente al menor como había ocurrido el martes pasado. Fíjense la cantidad de medios de comunicación que efectivamente llegaron a conseguir esta información que no deberían haber conseguido. Pero bueno, en fin, esto fue avanzando. A las 10:30 de la mañana, 10:20 de la mañana específicamente, a mí me sale 5:20 de la mañana porque ahora mismo estoy en Argentina, lógicamente, y son 5 horas menos. Juana Rivas y Francesco Arcuri ya están en los juzgados de Granada para la entrega del hijo menor al padre, dicen. Vamos a continuar. Apareció también, ¿cómo no? Elisa Muliá, la otra protagonista que faltaba, alguien que ha perdido su credibilidad por completo con los últimos audios. También tengo un video hablando de eso por si les llega a interesar, pero no es el punto central ahora mismo. Un niño suplica, tiembla, llora, grita que no quiere volver con quien le hizo daño, describe puñetazos, duchas forzadas, escaleras y terror, y España, en lugar de protegerlo, lo entrega. Queda de manifiesto que Elisa Muliá sabe menos que cualquiera sobre los pormenores de la causa. Sabe menos que yo, que vos y que la persona, el vecino de acá a la esquina que vive en Argentina. Obviamente metiéndose en causas que no le competen, que desconoce completamente y se posiciona desde un punto de vista pura y absolutamente ideológico. Bueno, seguimos con las buenas noticias. Francesco Arcuri, entonces, acá empezamos a cerrar el círculo con lo que empezamos al comienzo de este video, recupera a su hijo y emprende camino a Italia tras la entrega del menor por parte de Juana Rivas. Final feliz. Yo me levanté esta mañana y estaba leyendo esto y estaba tan feliz de que esto se hubiera logrado. Empecé el día bien con esta noticia. Enrique Zambrano, el abogado de Francesco Arcuri, habló y dijo lo siguiente. Explicó que todo fue mucho mejor de lo esperado, que fue una entrega bastante ágil una vez que el elemento disruptor ha desaparecido del entorno. Zambrano ha comentado que el niño se iba muy, muy contento, aunque cansado. El niño se fue contento. No hubo ningún problema, no hubo ningún drama, todo salió como tenía que salir, el niño finalmente fue entregado. Nos podríamos haber ahorrado todos estos días de martirio, todos estos días de sufrimiento, todo ese circo, ese aquelarre, esa escena que se dio el martes pasado, completamente innecesario y perjudicial para el menor, absolutamente. Y nos podríamos haber ahorrado también los últimos 7 meses si Juana Rivas no hubiera deseado secuestrarse al menor y reincidir en su delito, que ahora está imputada por él otra vez y que podría costarle el indulto. Podrían sacarle el indulto que tiene y acumularse las condenas por los 2 delitos, por las 2 sustracciones de menores. Entonces tenemos los 5 años de prisión si le sacaran el indulto del secuestro de los 2 menores en 2016 y 2017, más este nuevo delito por esta sustracción de Daniel durante 7 meses. Así que, gente, con esto nos despedimos. Gracias a todos los que vieron esta actualización. Yo sé que fue larga, fue tediosa, pero valió la pena. Como digo, tratemos de mantenernos actualizados con los datos concretos, con lo fehaciente, con lo comprobable, con lo chequeable, porque si queremos dar este debate público, nos conviene hacerlo con la verdad y no con la mentira, como no es el feminismo. Dicho esto, me despido. Gracias nuevamente por esta paciencia que han tenido de escuchar todo esto y los amo, cabezas de pollo.